Buenas noches, Madame Charlotte. Buenas noches. ¿Su nombre completo es? Charlotte Marie Vanette Leclerc. ¿Dónde nació usted, Charlotte? Yo nací en una región, en un pueblito cerca de París, en la región sur, que se llama Alsace. Alsace. ¿Qué recuerda usted de allá? Bueno, recuerdo el olor a lavanda, porque siempre había una plantación de lavanda, y ese olor siempre me recuerda El lugar donde nací. ¿De dónde viene el título de Madame? Bueno, usted sabe que a las señoras, cuando ya están adultas, le dicen Madame. Eso es señora en francés. Y usted adoptó el término Madame. 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 ¿Quiénes fueron sus padres, Madame? Mis padres fueron François Vanette y Virginie Leclerc. ¿A qué se dedicaban? Mi padre era un comerciante que vendía provisiones que traía del exterior. Okay. Y mi madre era el ama de casa. O sea, ella la crió a usted, Exacto. le dio la educación. Exacto. Bueno, ella me educó, pero mi padre quiso que yo tuviera una institutriz y me trajo una institutriz desde Londres, inglesa, que fue la que me educó. ¿Cómo se describe usted su personalidad? Yo soy una persona jovial, muy generosa, tranquila y alegre. Lo fui. Ya no es alegre. Soy alegre, pero la tristeza que llevo dentro no me deja transmitir esa alegría. ¿Qué tristeza? La paz, ¿Qué la puedo transmitir, qué pero tristeza? la alegría no. ¿Qué tristeza le invade tan fuerte? La tristeza es la pérdida de mis padres, eso en primer lugar. Todo lo que tuve que pasar en mi niñez, porque mis padres murieron. Mis padres hubo problemas y mi padre tuvo una vida desordenada fuera de nuestra casa. Y luego de perderlo todo, de haber tenido una bonanza extrema, perdimos todo porque mi padre era jugador. Entonces, le debía a todo el pueblo. Y mi madre esto la hizo entristecerse mucho y quedar en una depresión, que mi padre, por el amor que le tenía, también cayó en la misma depresión, y los dos, y lo perdimos todo, perdimos hasta la casa donde vivimos. ¿Y cómo? Y entonces tuve que hacerme cargo de mis padres, y como usted comprenderá, con eso detrás que traía mi padre, nadie me quiso abrir las puertas del pueblo, solamente las puertas del burdel del pueblito. ¿Usted se dedicó a la prostitución? No. ¿No fue prostituta? No fui prostituta. Estuve en el burdel, pero gracias ¿Qué a la magnanimidad de Justine, que era la dueña del burdel, ella me ayudó, porque me vio, yo tenía 14 años a esa época, y ella quiso protegerme como si hubiera sido su hija. Su hija. Entonces, ¿a qué se dedicaba dentro del burdel? Entonces, si no se prostituía, limpiaba, ayudaba con la organización. No. Yo lo que hacía era entretener a algunos hombres que iban conversando. Como tenía una cultura media, porque había tenido esa institutriz y mi propia madre también, que me había dado cierto nivel de educación. Exacto. Pude, a través de eso, entretener a hombres que la Madame Justine me los encomendaba para que los entretuviera conversando. ¿Qué tema conversaba con los Conversábamos hombres? de pintura, conversábamos de arte, de música, de todas esas cosas. Interesante su historia.
Entonces, dentro de ese pasado que se transformó en un momento a ser triste, de- debe de existir alguna chispa alegre. Por ejemplo, Claro. si tiene con Justin algún momento feliz que la hizo a usted sentirse como hija, porque usted misma lo ha Sí. expresado. Me sentía como una hija porque la veía como ella me protegía. Pero en ese momento yo no estaba para sentir alegría por lo que ella me brindaba. Porque recuerde que tuve que ponerme a trabajar para poder mantener a mis A sus padres. que los tuve que poner en un asilo y donde ellos murieron calcinados por un fuego que hubo en el asilo. ¿Cómo se originó ese fuego? No lo sabemos. No lo sabemos. No hay No hay vestigios forma de nada. de nada. No Todo hicieron se- las investigaciones. todo se volvió ceniza. Todo se volvió ceniza. ¿Tiene algo usted en que se puede arrepentir de su vida? Que no quisiera ni siquiera tocar ese tema, que quisiera ser olvidado. Sí. ¿Qué sería? Es el no haber estado con mis padres en el momento de su muerte. Me hubiera gustado estar al lado de ellos para acompañarlo en ese último momento. Y dándole un giro a este momento triste, ¿qué le haría a usted feliz ahora? Ahora, si Madame Charlotte se dispone a ser feliz, ¿cuál sería el paso que debería de dar? Madame Charlotte, ahora mismo, no le puede decir eso, no le puede contestar eso. Todavía El dolor que siento todavía es muy reciente, porque apenas hace 2 años que he enterrado a mi esposo. Todavía tengo ese dolor. ¿Quién era su esposo? ¿Cómo se llamaba? Mi esposo se llamaba Pierre de la Rose. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo se conoció con Pierre? Bueno, en el burdel, en los hombres que llegaban al burdel, Madame Justine me encomendó a ese señor que se llamaba Gino de la Rose, que era el padre de Pierre. Y ese señor había perdido a su esposa, que amó con toda su alma, que fue su alegría, como él mismo decía. Y ella me lo encomendó para conversar con él. Y así hicimos una amistad de conversar. Él me contaba sus penas, yo las mías. Y él se dio cuenta de que yo necesitaba salir de ahí. Y convenció a la señora Justine, Madame Justine, para que ella me dejara salir, a lo que ella accedió. Ella no se lo quería proponer, porque sería muy obvio, pero cuando él se lo propuso, ella inmediatamente dijo que sí. Y yo fui a la casa del señor Gino de la Rose como ama de llaves. Y así, cuando él enfermó, que llamamos al médico, el médico dijo que él no tenía cura porque él lo que estaba enfermo era de pena y de amor. Y no podía, no había medicina para eso. Entonces, se quedó y cuando él estuvo ya viendo que se le faltaban las fuerzas, me pidió que llamara a su hijo a Londres, que se había ido a estudiar, su único hijo. Y cuando él regresó, desde que nos vimos, nos flechamos. ¿Se casaron en algún sitio? Nos casamos en el mismo pueblito. ¿Cómo fue su boda? Mi boda fue algo común. Porque déjeme decirle que cuando se murió el señor de la Rose, don Gino, fuimos al cementerio a llevar sus restos. Y todo el pueblo se desprendió, porque él era un señor muy bondadoso, todo el pueblo se desprendió hacia a rendir el último homenaje a ese hombre que fue ejemplo de bondad y de amor. Y todo el mundo pasaba por mi lado y nadie me miraba a los ojos ni a la cara. Y Pierre, que ya habíamos entrado en relaciones, me tomó del brazo y me miró a la cara, dándome fortaleza y diciéndome que me protegía y que me quería y que me amaba. Y así yo
como usted comprenderá, no encontré a nadie en el pueblo que pudiera hacerme de boda ni nada de eso. Entonces lo que hicimos fue que Justín, Sofía, una que era compañera mía en el burdel, ella y Madame Justín y el mayordomo de la casa del señor Gino, Albert, y la esposa de este, fuimos a la iglesia y el cura de la iglesia, que era el mismo cura que me había bautizado pequeña, nos casó. ¿Tuvo Gino en usted la oportunidad de marcarla con su bondad? Claro que sí. Porque tengo entendido que usted es la dueña del monasterio. Sí, señor. Entonces me imagino que eso tiene mucha influencia con el señor Gino. Sí. Aparte de Gino, qué le motiva a usted cuidar a ancianos? Bueno, ya le dije que tengo ese dolor en mi corazón de no haber estado con mis padres, de no haberlo protegido de una forma más absoluta. Y eso quise paliar un poco a los ancianos y por eso dediqué el monasterio a un asilo de ancianos. Muy bien, muchísimas gracias, madame. A su orden, señor. Un aplauso.